¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Como le había mencionado, todas las clases que están en vivo también se están grabando y se le va a compartir aquí la tercera sesión, de acuerdo con todos los estudiantes que se están certificando, ya que es un beneficio adicional. Ya está. Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Les saluda Alondra Basaldúa, coordinadora de este taller gratuito que el día de hoy está empezando la segunda sesión. Para que nos conozcan un poco más, vamos a presentar lo que es un video. Nosotros somos Holding 7.5, somos en este caso un consorcio de los cuales tiene el Instituto SPED, Latam, Accedu, Olimpia, Gestores, entre otros, de la cual les otorgamos lo que son diplomados que duran 8 meses. Hay varios estudiantes que ya se han matriculado en el diplomado, que estarían llevando justamente con la docente que estaría enseñándole el día de hoy la segunda sesión, y al culminar los 8 meses se certifican. Este es un video de los estudiantes que se han certificado de acuerdo al culminar lo que es los 8 meses de su diplomado y le otorgamos de manera presencial ya que realizamos lo que es, en este caso, la graduación de todos los estudiantes que culminan para poder otorgarles su certificado. Los que son de provincia y no se pueden acercar a Lima, lo entregamos por Olva Courier o por Sharon. Actualmente nuestra página es @capacitacioneslatam.oficial. Estamos en las redes sociales como el Facebook y lo que es TikTok e Instagram también. Uno de los beneficios del diplomado que nosotros otorgamos es que aperturamos lo que son los grupos de WhatsApp, otorgamos la asesoría personalizada, el aula virtual las 24 horas. Los estudiantes que en este caso se matriculan al diplomado se le apertura el aula virtual directamente para que puedan ver las clases nuevamente las veces que ustedes lo requieran y en el horario que ustedes dispongan, ya que son 8 meses el diplomado. Todas las clases son virtuales en vivo y también se graban. Se certifican a nombre de las universidades. Recuerden que tenemos el convenio con la Universidad La Cantuta y la José Faustino Sánchez Carrión. Ambas están licenciadas lo que es por SUNEDU. Estos son los convenios que tenemos, que es la Universidad La Cantuta y la José Faustino Sánchez Carrión. Este es el modelo de diplomado que nosotros otorgamos, diplomados, y viene también como especialización si no tienes título de bachiller. Viene como especialización de terapia ocupacional, viene con tus 1.200 horas pedagógicas que tiene para concursos públicos, nombramientos, ascensos y el escalafón. Viene a nombre de una universidad que está licenciada por SUNEDU. Como le había mencionado, la modalidad que nosotros otorgamos en este caso es aula virtual, plataforma Zoom y clases grabadas. Todas las clases son en vivo y también se graban. El diplomado de terapia ocupacional, como lo compartí en la primera clase, está empezando este 8 de mayo, que es de 8 a 10 de la noche. Este es la hoja de vida de la docente, de igual forma lo compartí en el grupo y esto es el temario que estarían llevando durante los 8 meses con el docente. Bueno, en el precio promocional ya lo había mencionado, todos los estudiantes que están interesados le estaríamos otorgando con el precio promocional de tan solo 200 soles en el tema del diplomado. Es decir, ahorita su matrícula le está costando 70 soles y su primer mes 130. Ya varios estudiantes se han matriculado con el descuento
y el beneficio que estamos otorgando. Los que todavía no se certifican, porque tengo varios estudiantes también que todavía no se certifican y está reservado lo que es con la promoción, me escriben al WhatsApp, justamente le he enviado en la tarde un mensaje para poder saber si es que vamos a contar con su participación del trámite de su certificado, ya que tengo que enviar al área administrativa para que gestione el trámite. Recuerden que los que son de entrega de su certificado, los que son de provincia, el físico se demora de 7 a 8 días aproximadamente. Cuenta desde el día que tú realizas lo que es tu pago. Y en este caso, tu certificado de manera digital es dentro de las 72 horas. A Lima es de 3 a 5 días. Entregamos por dos agencias, solamente trabajamos por Olva Courier y Shalom. De igual forma voy a dejar mi número en el grupo, cualquier consulta o duda que ustedes tengan, me indican de manera interna para poder ayudarles, ¿sí? Vamos a comenzar con la sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar esta segunda sesión. La semana pasada estuvimos viendo acerca de los trastornos del neurodesarrollo. Hablamos mucho sobre el sistema nervioso central, cómo es que cuando comienza a formarse se da este proceso. Y vamos a tratar de avanzar un poco más dentro de todos los trastornos del neurodesarrollo según el DSM-5 en esta clase y la que tenemos el día de mañana. Y también absolver algunas dudas. En este caso vamos a desarrollar tres sistemas de los cuales vamos a considerar a la discapacidad intelectual o trastorno intelectual y dos más para saber por qué es importante conocer las características conductuales de estos trastornos del neurodesarrollo. Porque aparte de tener una evaluación, digamos, sistemática, formal, a través de test, baterías, etcétera, también es importante ver la conducta. Y cuando hay trastornos del neurodesarrollo, las conductas se manifiestan de diferente manera. No todas van a tener un rígido proceso. Algunos pueden ser exacerbados, otros inhibidos. Y también vamos a conocer que no solo hablamos de trastornos del neurodesarrollo cuando decimos TEA o TDAH, trastorno de espectro autista o trastornos de déficit de atención o sin hiperactividad. También hablamos de trastornos intelectuales, de la comunicación, trastornos motores, y esos también vamos a verlos. Entonces, vamos a ir avanzando para poder también absolver más dudas, ¿no? Porque la semana pasada también se quedaron algunas preguntas, entonces vamos a ser los más concisos, claros, en este tema para poder resolverlos. Muy bien, entonces vamos a conocer aquí qué cosa es la discapacidad intelectual o también conocido ahora, según el DSM-5, como trastorno del desarrollo intelectual. Recordemos que el que da o hace el diagnóstico es el médico neurólogo o el neuropediatra. Ellos son los únicos que pueden diagnosticar. También lo puede hacer un psiquiatra. Y en el caso de nuestro país, al interior, por ejemplo, que a veces, si bien es cierto en la capital, es un poco difícil buscar neurólogos, ¿no? Es bastante tedioso, es difícil tener una cita. A veces en el interior de nuestro país lo diagnostican algunos psicólogos, ¿no? Por desabastecimiento de médicos. Y lo hace un psicólogo clínico generalmente, porque él recaba toda la información y de acuerdo a ello, pues podría estar dando ya alguna presunción para que las terapias se integren. Pero independiente de esa causa, los que dan los diagnósticos son los doctores. Ahora, cuando se hace un diagnóstico, lo que consideran los médicos es siempre que estos tipos de trastorno comiencen al inicio, inicio durante el periodo de desarrollo, vale decir, cuando está en formación. Justamente lo que decíamos la semana pasada, cuando hay una formación
del sistema nervioso dentro del útero, el primer mes de gestación, es donde algo pasa a raíz de cualquier factor que podría haber intervenido justamente en ese proceso y en ese momento, y es con esto que comienza a desarrollar todo el proceso madurativo hasta que nace y luego posteriormente se evidencia a través de las conductas. Todos los trastornos del neurodesarrollo se van a generar de esta forma. No hay ninguno de ellos en los cuales se haya hecho después del nacimiento, haya sido a raíz de un contagio, etc. Eso no existe. Podría haber alguna disfunción de integración sensorial debido a una lesión que podría ser muy parecida a las conductas a un niño o una niña con trastorno del neurodesarrollo, pero esto debido a una lesión, a un traumatismo encefalocraneano, a un accidente, pero independientemente de eso, no. Cuando hablamos de discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual, vamos a observar que incluyen limitaciones del funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo. Quiere decir que cuando un niño o una niña presenta o comienza a manifestar este tipo de conductas, no solo se va a ver en un área de del aspecto en el que se está desarrollando, vale decir, no solamente se va a ver en el área social, sino también en el área intelectual, comunicativo, de lenguaje, afectivo, etc. Y estos comparten en común conductas en cuanto a comportamientos conceptuales, sociales y prácticos. Nosotros, para realizar o ejecutar alguna acción, tenemos ciertas nociones al hacerlo y todos ellos se ven afectados. Vale decir, el trastorno del desarrollo intelectual va a abarcar todas esas áreas y va a intervenir en todas sus conductas y funciones. Otra, las deficiencias de las funciones intelectuales se van a observar e incluyen el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia. Esto implica básicamente todos los procesos cognitivos. Ustedes saben que todos los procesos cognitivos son la base de cualquier conducta, ya sea motora, ya sea a nivel comunicativo, lenguaje, emocional. Entonces sí va a afectar definitivamente todos los aspectos del ser humano. ¿Qué más se tiene que observar o considerar? Estas deficiencias, de todas maneras, deben de ser confirmadas mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencias estandarizadas, individualizadas. Los psicólogos se encargan de realizar ese tipo de pruebas, dependiendo de la edad, dependiendo de qué cosa es lo que quieran evaluar, cuál sea el motivo de consulta. Ellos se encargan de realizar las debidas evaluaciones. Las pruebas de inteligencia ayudan a tener como referencia una especie de cociente intelectual, ¿no? Que deriva pues de una serie de respuestas que se dan al momento de la evaluación. Otro comportamiento es la parte en la cual el niño no se adapta ante ciertas situaciones. Producen un fracaso ante el cumplimiento de estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. ¿Esto qué implica? Siempre lo relacionan mucho con la edad cronológica y sí, tiene cierto grado de referencia de todas maneras, pero también hay que considerar la parte experimental o de la experiencia.
Puede haber un niño muy inteligente que por su contexto social no sea capaz tal vez de barrer, de limpiar, porque esas funciones no las realiza y por lo tanto no las sabe hacer. Pero en otros contextos que tal vez sí se requieren esas habilidades, no implique que tenga algún trastorno intelectual por no saber hacerlo. Simplemente es la falta de experiencia, ¿no? El hecho que no lo pueda hacer. En otras áreas, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, no solamente hay que considerar la parte cronológica, ¿no? Sí, es un muy buen referente, porque un niño de 5 años tenemos ciertas nociones de lo que puede hacer. Por ejemplo, en la parte del lenguaje, un niño de 5 años habla muy bien, fluido, muy bien vocalizado, tiene un vocabulario amplio, ya puede formular oraciones bastante largas, tiene un significado, pero si escuchamos cómo habla este niño de 5 años, tal vez nos percatemos de que pareciera que fuera de 3, ¿no? Tiene dificultades para hablar, solamente dice 2 frases, es bastante básico, espera señalar o espera que jalando o llevándolo a un lugar se deje entender. Entonces, uno podría estar observando que hay bastante dificultad en cuanto al lenguaje. Y en ese aspecto, obviamente, ya hay una idea, ¿no? Tiene 5 años, pero pareciera que tuviera 3 y un poquito más, ¿no? Y da, digamos, como resultado, pues, cierto retraso en ese aspecto. Pero también, como les digo, hay que considerar la parte de la experiencia. Y otra cosa más que se considera, sin un apoyo continuo, las deficiencias adaptativas lo que van a hacer es limitar el funcionamiento en una o en más actividades de la vida cotidiana. El niño, la niña, a raíz de esta, no va a poder desenvolverse de una manera eficaz. Por ejemplo, va a tener problemas en la comunicación, en la participación social y en la vida independiente. En diferentes situaciones, no solo en casa, también en el colegio, en la calle y más adelante en el estudio, en el trabajo. ¿Y eso qué implica? Cuando hay una discapacidad intelectual, obviamente hay un cierto retraso en la adquisición de habilidades cognitivas. No es que el niño no aprenda, se va a demorar más de lo debido. Normalmente una persona que comienza a aprender algo nuevo demora cierta cantidad de tiempo y más la experiencia, obviamente que se vuelve habilidoso en esa área. Muy bien. Un proceso natural en un niño pequeño aproximadamente para lograr, por ejemplo, una competencia, se demora 1 mes, 2 meses, ¿no? Solo para lograr uno. Y en ese proceso también hay otras habilidades que se van desenvolviendo. Pero en este caso, los niños que presentan discapacidad intelectual, estos procesos se alargan aún más. Si en un niño neurotípico se demoran 2 meses, en ellos se podrían demorar 4, se podrían demorar 6, dependiendo del nivel de discapacidad o trastorno de desarrollo intelectual que presente. Pero de todas maneras sí aprende, solo que se demora. Entonces, también hay que tener en consideración ello. A veces, hay muchas veces que tenemos que repetir en el caso de niños que presentan este tipo de trastornos, todas las actividades, hacerlo más enfático, eh, considerar también experiencias significativas para que de alguna manera sea mucho más eh, adaptativo, interiorizado ese tipo de procesos de conocimiento. Entonces, hay que considerar todo ello para que el niño pueda desarrollarse de esta manera. Y esto es lo que consideran o buscan los que van a dar el diagnóstico
en este caso, sobre trastorno del desarrollo intelectual. ¿Y qué alteraciones sensoriales en niños vamos a ver los que presentan estas dificultades? Por ejemplo, las alteraciones sensoriales en niños entre 7 y 8 años pueden evidenciarse en estas conductas. No se queda quieto durante una lección de media hora y causa revuelo en la clase. Se llama la atención. Se la pasa distraído, no le presta atención a lo que le dice, choca con otros niños en la fila de la lonchera y los hace enojar. No puede sostener el lápiz correctamente y eso dificulta su escritura. Se enoja cuando le piden que cambie de una actividad a otra. Tiene una crisis emocional durante las reuniones con otros niños. Estas son conductas que pueden presentarse en este tipo de discapacidad o trastorno. ¿Por qué? Porque el niño, de todas maneras, tiene un temperamento, está desarrollando carácter y también se da cuenta de su entorno, tal vez un poco más lento, pero sí sabe lo que está pasando a su alrededor. Entonces, todas esas conductas también van a evidenciar alteraciones sensoriales. Nosotros, en la especialización, vamos a ver cómo es que estos niños a través de la conducta se van a manifestar. Y hay que separar, digamos, los que son netamente conductuales y los que, debido a una falta de integración sensorial, responden de esa manera. ¿Cómo podríamos evidenciar o separar ello? ¿Cómo yo podría saber si es netamente conductual o es un problema en sus sistemas sensoriales a la hora de integrarlos y por eso responde de esa manera? Cuando hay una conducta que se quiere cambiar, ¿no? Estas conductas son bastante restringidas y derivan generalmente por algo que no se le da o no puede hacer. Estamos hablando de un berrinche. Cuando hay un berrinche de por medio, vale decir, sabemos la causa de lo que está generando este tipo de conductas, nosotros podemos saber que es realmente conductual. Algo está pasando que no está generando realmente una conducta adaptativa. Pero si nosotros, de un momento inesperado, el niño responde de una manera desadaptativa, disfuncional, y que aparentemente surgió de la nada, entre comillas, o no se sabe por qué lo hizo justo en ese momento, entonces ahí podríamos sospechar de que puede haber algún estímulo que ha generado en sus sistemas sensoriales una alteración al cual su cerebro no pudo integrar y por lo tanto responde de esta manera desadaptativa. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy observadores, escuchar esa palabra de la nada, escuchar esa palabra y de repente, y estaba haciendo esto y comenzó a gritar, esas cosas nos pueden indicar ciertas disfuncionalidades sensoriales que nos pueden hacer pensar de que sí, algo sensorial pasó y por ello respondió de esta manera. Mientras que en el caso netamente conductual, sí es más evidente qué cosa es lo que puede estar generando ese tipo de conducta. Muy bien, ese es uno de los trastornos que se habla dentro de los trastornos del neurodesarrollo en el DSM-5. Y ahora vamos a ver el segundo trastorno que habla de trastornos de la comunicación. Cuando hablamos de estos trastornos, hay que tener en consideración conceptos. Es importante tenerlos en claro para saber por qué nosotros le podemos llamar trastornos de comunicación a algo, a qué se refiere, de qué deriva. Y aquí vamos a esclarecer los conceptos que va a hacer entendernos mejor
de qué estamos hablando a la hora de decir que hay un trastorno de la comunicación. Y ahí tenemos que hablar de el habla. El habla es la producción expresiva de sonidos e incluye la articulación, la fluidez, la voz, la calidad de resonancia del individuo. Vale decir, es la parte práctica de la comunicación. El habla es la forma en la cual la gran mayoría de personas se comunica. Es por excelencia el factor primordial de la comunicación. Nosotros podemos comunicarnos de diferente forma, a través de gestos, miradas, sonidos, movimientos de nuestro cuerpo, pero el habla es única en cuanto a la comunicación y lo utiliza la gran mayoría de personas en el mundo. Y es que es la parte más práctica, porque de ella van a derivar cómo es que nosotros pronunciamos las palabras, de qué manera lo decimos, cuál es el tono de nuestra voz, cuál es la calidad de resonancia. Es más, la prosodia, la forma como nosotros hablamos, ¿no? Nosotros, en el caso del lenguaje castellano, tenemos diferentes formas de tonalidades, digámoslo así, la prosodia es distinta, ¿no? Con nuestros países vecinos, por ejemplo, que también hablan español, pero que tienen otro tipo de dejo, como dicen, ¿no? Escuchamos claramente el dejo y sabemos que no es nuestro país y ya lo relacionamos con uno que conocemos. Y así en todas las áreas. Ese es el lado, digamos que es la parte práctica. Y el lenguaje incluye la forma, la función y el uso de un sistema convencional de símbolos regidos por reglas de la comunicación. Estamos hablando de la parte teórica de la comunicación. ¿Por qué? Porque el lenguaje, en este caso, en el caso de nosotros, el lenguaje castellano, tiene una serie de códigos, fonemas, grafías que va a identificar eso que hablamos, ¿no? En el caso de nosotros, lo podemos representar mediante letras, ¿no? Unas letras que nosotros podemos reconocer y que gracias a ello nosotros vamos a ir representando los sonidos. Nosotros primero aprendemos a hablar, después ya aprendemos a leer y ahí es donde nos damos cuenta qué sonido está representado por ciertos grafemas. Entonces, el lenguaje incluye todo ello. Hay muchos tipos de lenguaje, ¿no? El castellano, el inglés, que tienen todo su propio código. Y si nosotros queremos comunicarnos, necesitamos manejar el mismo código. Eso es importante. Por lo menos entender eso también. Por eso es que la comunicación es mucho más compleja, vale decir, abarca estos dos conceptos de habla y lenguaje. La comunicación es todo comportamiento verbal y no verbal que influye en el comportamiento, valga la redundancia, en las ideas o las actitudes de otro individuo. Cuando yo me comunico, no solamente pues estoy seria, sin ningún tipo de gesto ni movimiento, ¿no? Sino que hago gestos, muevo mi rostro, hago miradas, muevo las manos, etcétera. Hay todo un proceso que hago, que hace que las personas me observen, entiendan tal vez mi punto de vista, sepan cuál es mi forma de comunicación. Si yo vengo acá, por ejemplo, y me pongo a gritar, tendría el ceño fruncido, ¿no? Tal vez buscaría un lenguaje altisonante, ¿no? Obviamente que ese tipo de comunicación para mis receptores sería de otro tipo de concepción. Tal vez alguien me diría algo, comenzaría a tener una serie de intervenciones a raíz de este tipo de
de comunicación, que no es factible para ello en ninguno de los casos, porque hasta para discutir también hay formas de hacer. Hay que tener muy en claro que se discuten las ideas, ¿no? No es que se discutan entre las personas, ¿no? Qué bonito sería, pues yo le digo, no estoy de acuerdo con eso. Sí entiendo tu punto de vista, pero a mí me parece sí. Y entrar en una discusión, ¿no? Y al último, ¿no? Bueno, yo quedo con mi idea, tú creo que no logré convencerte, pero igual, hemos discutido el caso, ha estado muy interesante, ¿no? Y terminar, ¿no? Un saludo, que eso es lo ideal, ¿no? Por eso es que la comunicación es bastante importante, no solamente por lo que vayamos a decir, sino cómo lo decimos. Cuando las personas discuten, generalmente a veces no es lo que dicen, sino cómo lo dicen, ¿no? Hasta a veces la forma como uno pueda pedir disculpas pueda, en vez de mejorar, empeorar la situación, porque las palabras, las formas, a veces no son las adecuadas. Y en las diferentes culturas del mundo también son diferentes, ¿no? Y estamos hablando pues de una serie de eh, conductas sociales, idiosincrasias que se van a tomar en consideración a la hora de ello. Pero cuando hablamos de trastorno de la comunicación, en este caso, vamos a ver de nuestro punto de vista. Estamos hablando del idioma castellano, de la forma como nos comunicamos y de todo lo que tiene que ver a la hora de realizar esta acción. Cuando yo me comunico, no solamente estoy hablando, sino que también hago gestos y utilizo un código. Y ese código me sirve para comunicar. Y en este caso, cuando hay alteraciones sensoriales en niños con trastornos de la comunicación, estas alteraciones lo que pasa son que persisten, por ejemplo, en la articulación y se evidencian sobre todo en niños entre 5 y 6 años de edad, porque se asume que ya en estas edades el niño ya debe hablar bastante claro, vocalizar casi perfectamente, a diferencia o excepción, podríamos decir, de este fonema llamado R, ¿no? La R o la doble R, como dicen, es un fonema bastante complejo, que a veces a los niños no les sale hasta después de los 5 años, 6 años, ¿no? Máximo hasta los 7 se espera que uno logre sacar ese fonema. ¿Por qué? Porque es complejo. Necesitamos juntar de nuestro aparato fonoarticulador cierta fuerza, mover la lengua, el paladar, tener un tipo de soplo, etc. Y en ese caso, a excepción de esta, pues las demás sí deberían estar completas, deberían evidenciarse, no deberían tener ningún tipo de dificultad. Pero si persisten, podríamos estar hablando de alguna alteración sensorial. Hay errores en las estructuras de la frase. Cambiamos un fonema por otro, por ejemplo. Ahí la maestra dice procurar, ¿no? La niña dice por curar. Es muy importante también en el caso de la comunicación cerciorarse de que están escuchando bien, porque nosotros hablamos como escuchamos y escribimos como hablamos. Si nosotros no hablamos bien, no escribimos bien. Si nosotros no escuchamos bien, tampoco vamos a hablar bien. Entonces, es una serie concatenada de pasos que en el proceso de la adquisición del lenguaje, nosotros vamos a ir evidenciando. Nosotros, cuando nacemos, empezamos a escuchar, escuchamos sonidos. Primero escuchamos y luego hablamos. Si es que logramos escuchar, tenemos la capacidad de poder repetir. Y si hablamos, tenemos la capacidad de poder leer. Leemos después. Y lo último de lo que hacemos
es escribir. Ese es el proceso, digamos, en el cual nosotros tenemos que considerar a la hora de ver el lenguaje. Todo este proceso es algo natural y esto es lo que se logra también en los diferentes idiomas. No hay, digamos, alguna diferencia, solamente en la metodología tal vez, ¿no? En el caso de los adultos, si quieren aprender un idioma, pues ya tienen otra metodología porque ya saben lo básico, sobre todo si es un idioma en el cual utilizan los mismos grafemas o el mismo código, ¿no? Por ejemplo, el inglés utiliza el mismo código en el sentido de que las letras son iguales, a excepción de algunas que no utilizan en el inglés y algunas reglas ortográficas que también no se utilizan y que en unos casos a nosotros nos conviene, no tienen tildes, no hay una ñ, no utilizan la doble R, etc. Pero tenemos el mismo código y se aprende de diferentes formas porque ya se sabe, ¿no? Qué cosas se utilizan. Pero en otros idiomas habría que aprender el código, habría que aprender el tipo de letra, etcétera, que es un poco más complejo. Entonces, todo ese proceso igual se aprende de esa manera. Necesitamos tener la parte física adecuada para poder desarrollar esas habilidades. ¿Qué otras alteraciones sensoriales podemos ver en los niños que presentan trastorno de la comunicación? Dificultad en la comprensión de oraciones. Yo puedo decir algún fonema, perdón, alguna palabra homófona que suene lo mismo, pero yo estoy hablando de una cosa y el niño me entiende otra cosa, ¿no? Pero obviamente esto se da a través de la experiencia y el niño poco a poco se va dando cuenta. Otra es dificultad para responder al qué, dónde, de qué, quién, por qué. Dificultad en la comprensión de conceptos como en, dentro, encima. Dificultad en tareas de atención sostenida, escuchar cuentos. Atiende, pero no comprende lo que uno podría estar tratando de hacer entender. Estamos hablando del cuento de los tres cerditos, ¿no? Pero se olvida, no está atento o atenta. Y el tartamudeo o también llamada disfemia, ¿no? Cuando el niño o la niña presentan dificultades a la hora de expresarse. Puede ser al inicio de la palabra, al inicio de la oración, en medio, puede ser constante. Eso también en la especialización se va a ver cuando hablemos de los trastornos de neurodesarrollo en la parte de la comunicación, qué características debería presentar este tipo de dificultades para decir, si hay un problema a nivel de alteración sensorial y de hacer, digamos, un diagnóstico en cuanto a los trastornos de la comunicación. Sí, Karen, no te preocupes, si estas diapositivas se las envío a la señorita coordinadora y ella se encarga de proporcionarlo, no te preocupes. Gracias. Aquí vamos a hablar un poco de trastorno del espectro autista. El espectro autista, gracias. Aquí, por ejemplo, y esto lo vamos a ver en la especialización y los invito a inscribirse. Cuando hablemos del DSM-5 y hablemos de los principales trastornos del neurodesarrollo, vamos a hacer diferencias con el DSM-4. En la actualidad, lo que rige es el DSM-5. En el DSM-5 está totalmente generalizado, trastorno del espectro autista. Y todos los que están al lado del DSM-4 se han catalogado en este DSM-5 como trastorno del espectro autista. No hay otra cosa. ¿En qué se diferencian? En los niveles de gravedad. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Paula dice, en lo que concierne a la comprensión de lectura. Ahí, por ejemplo, Paula, la comprensión lectora, digamos que es ya
parte de cómo mi cerebro va a relacionar lo que yo estoy escuchando, en base a mi experiencia, y a lo que yo puedo realizar también. La comprensión lectora es un campo bastante amplio, porque no solamente abarca lo que me van a enseñar, sino lo que yo también puedo comprender. En los casos de los niños pequeños, por ejemplo, hay bastante dificultad cuando hablan de derechos. El niño, ¿no? Celebramos los derechos de los niños, dice, ¿no? Los derechos, los derechos. Un niño pequeño de 3 o 4 años no entiende lo que es derecho. Es difícil. Para él o para ella, el hecho de decir la palabra derecho implica su mano derecha. No tiene un bagaje de decir que derecho, ¿no? Es algo que yo puedo hacer y que no lo pueden evitar. Entonces, cuando ya tienen 5, como que sí te explican, ¿no? Yo tengo derecho a jugar, tengo derecho a comer, a ir al colegio, a ir al hospital, etcétera. Ya lo hablan, lo repiten, lo utilizan, pero tampoco está muy claro esa palabra. ¿Por qué? Porque esas palabras normalmente en el caso de los niños pequeños no está concretizado. ¿Qué quiere decir? No se evidencia, no lo pueden tocar. En el caso de los niños menores de 7 años, dado que su proceso cognitivo todavía está en etapa concreta, es complejo de que lo entiendan. Pasados los 7 años ya es un poco más accesible, ya el niño tiene otro tipo de proceso cognitivo que sí puede llegar a entender. Mira, cuando te hablamos de derecho, y cuando le explican con un ejemplo, es mucho más rico aún la información. Cuando a un niño se le quiere enseñar algo, tiene que sentirlo, tiene que palparlo, tiene que hacerlo. Si yo no tengo una trompeta, que es muy cara, no lo puedo hacer, pues para eso está el juguete, o para eso está la mímica de tocar una trompeta, ¿no? De tocar un tambor. Entonces, el niño hace como si, ¿no? Estuviera realizando con el instrumento esa acción. Entonces, necesita eso el niño. El niño no nos va a entender así nomás explicarle. Sí, el niño te puede escuchar, pero en realidad no lo va a aprender. Entonces, la parte de la comprensión lectora es eso. Hay palabras que a veces no los van a entender porque nunca lo han escuchado y no lo relaciona con algo que ellos conocen. Tiene que ser significativo, tiene que estar algo relacionado con ellos y que puedan entender. Así es, muchas gracias por tu pregunta. Hablando de trastornos del espectro autista, como les decía, hay una diferencia. El DSM-4 y el DSM-5. Ustedes en el DSM-4 pueden leer trastornos generalizados del desarrollo. Y ahí estaba trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y esto se regía hasta el 2013 aproximadamente. Si alguien tiene un diagnóstico del 2013 hacia atrás, es válido, pero sí se recomendaría hacerlo nuevamente para ver el nivel, porque ahora, a partir del 2014, ya se debería estar, digamos, dando este tipo de diagnósticos con el DSM-5. Más adelante habrá un DSM-6 seguramente, y ya estaríamos actualizando. Trastorno al espectro autista simplemente, y todo está ligado a él. No hay otro tipo de diferencia. ¿Y qué dice el trastorno al espectro autista? ¿Cuáles son esas características que van a considerar los especialistas, los doctores, para una presunción o un diagnóstico? Primero, que los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del desarrollo, vale decir, de infancia. El niño pequeño va a comenzar a evidenciar ese trastorno con el cual ha nacido. No es que haya aparecido ahí se evidencia. Los síntomas que pasan, o que causan, perdón, un deterioro clínicamente significativo. ¿En qué?
en lo social, en lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Todos los síntomas que causan un deterioro clínicamente significativo implican que estas van a tener una intervención en todas sus áreas, en la parte emocional, en la parte de la educación, en la parte social, familiar, etc. Va a tener una disminución. Cuando hablamos de deterioro, va a haber una disminución de la misma. Importante, ¿por qué? Porque es notoria. Muchos casos que he escuchado también, mi niño estaba muy bien hasta los 3 años y a partir de ahí comenzó a dejar de hablar, comenzó a no enfocar mirada, ya no quería jugar, se iba solo. Y es un cambio obviamente radical, porque si ha estado muy bien en todo su proceso, llega a cierta edad exacta y comienza a ver un cambio, pues, digamos, bastante notorio, y por eso es que hablan, ¿no?, de una clínicamente significativo, hablan de importancia. Acá dice Paula, tengo un niño con diagnóstico TDAH y le cuesta mucho entender lo que lee. En el caso de los niños con TDAH, por los niveles altos, un tipo de hormonas que hace que las personas no nos concentremos. No nos concentremos, ¿para qué? Para poder entender lo que nos dice. En este caso, en el caso del TDAH, su gran dificultad es que no puede tener una atención sostenida por este tipo de dificultades en el caso del TDAH. Puede leerlo, ¿no? Puede leerlo todo. Es como si nosotros tendríamos la capacidad de leer en inglés. Leemos en inglés muy bien, pero no entiendo nada. No entiendo, lo leo, sí, sé los fonemas, sé cómo suena, tengo la prosodia, y uno nos pregunta, ¿qué entendió? Nada. Algo así se parece. ¿Por qué? Porque el niño lo puede hacer, pero no lo entiende porque no lo interioriza. No hay una hormona que está segregando que hace que ellos puedan lograr comprender eso que están leyendo. La falta de atención, el exceso de impulsividad hace que el niño haga o tenga eso como resultado. Por eso es que no comprende lo que está leyendo. Le falta de todas maneras, ahí por ejemplo vamos a ver que hay disfuncionalidad vestibular, y por ello es que los ojos también a la hora de leer obviamente leen, pero no envían la información a la parte de la comprensión, al área comprensora, al área de Wernicke. ¿Por qué? Porque no lo integra de una manera adecuada, ¿no? Yo puedo estar ahí, me ponen letras que yo nunca he visto, pero sí las puedo leer, ¿no? Leo y las leo. ¿Qué entendió? Nada, porque no entiendo ninguna palabra, no es mi idioma, diría, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Le preguntan y se acordará de alguna que otra cosa, pero nada más. Pero es que hay un problema, no está integrando de una manera adecuada. Ahí hay un problema de disfuncionalidad vestibular, la visual también se ve afectada por la vestibular, entonces ahí comienzan a haber esas dificultades. Eso, por ejemplo, lo podemos ver también en la especialización. ¿Qué más se va a ver? Gracias por tu pregunta. En el trastorno del espectro autista, estas alteraciones, para que haya un diagnóstico de esta naturaleza, no tiene que tener discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. Van a ver ustedes el diagnóstico de los niños. Lo que hacen los doctores es descartar muchas cosas. El doctor escucha, manda a hacer evaluaciones, quiere percatarse muy bien qué cosa puede tener, porque en algunos casos la discapacidad intelectual podría hacer que un niño responda de esa manera, a veces con conductas de un niño con espectro autista, pero que se descarta. ¿Por qué? Porque no necesariamente el niño con discapacidad intelectual tiene problemas sociales, ¿no? Se puede demorar en hablar, en expresarse, pero a través de terapias ya el niño puede hablar y ya tiene amigos, ¿no? Entonces,
ahí podría descartar un espectro autista, pero sí puede tener discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Esto es parte de, digamos, discapacidad intelectual, pero en menores de 5 años. Cuando veamos en la especialización discapacidad intelectual, cuando hay discapacidad intelectual es de 5 años para arriba. Si no tiene esa edad, lo que se dice es retraso global del desarrollo y se sugiere que de acá a 2 años se vuelva a hacer otra evaluación. ¿Por qué? Porque hay una serie de, digamos, formas o una serie de factores que pueden hacer que el niño o la niña presenten este tipo de discapacidad intelectual, pero ya puede ser por falta de estimulación, puede ser por algunas otras causas, y por eso es que se recomienda otra vez otra evaluación de acá a cierto tiempo, cuando son menores de 5 años. Pero cuando ya son 5 años a más, sí, ya se podría hablar de una discapacidad intelectual. ¿Qué trastornos o qué, perdón, alteraciones sensoriales en niños con trastornos del espectro autista se pueden observar? Por ejemplo, según diversas fuentes bibliográficas, dentro de cada sistema alterado en trastorno del espectro autista se van a encontrar primero un sistema auditivo. El aspecto relacionado con la audición son bastante frecuentes y normalmente visibles. ¿Por qué? Porque normalmente es por hipersensibilidad. En el caso de los niños TEA, son bastante hipersensibles a la parte auditiva, se tapan los oídos. Es muy difícil ver un niño TEA que busque sonidos fuertes. No es imposible, sí hay, pero la gran mayoría es hipersensible. Otro es el sistema táctil. Los niños con hiposensibilidad táctil son más frecuentes y a su vez también serán niños hiporresponsivos, es decir, alta tolerancia a nivel propioceptivo. Quiere decir que van a haber niños que van a necesitar mucha más información del entorno que los demás, ¿no? Por ejemplo, yo agarro algo, ¿no? Y lo toco, qué sé yo, ¿no? Lo palpo, lo huelo, ¿no? Ya lo dejo, ya sé que quiero jugar con él y de ahí lo dejo. En cambio, ellos no. Ellos van a necesitar aún más información, van a agarrarlo fuerte, lo van a tirar, cuando van a querer soltar, van a querer tener mucha más información sobre ello. Por eso es que se van a presentar en diferentes situaciones. Así también, el sistema vestibular, dentro de un estudio que se realizó, lo que hace es, dentro de este estudio, el perfil sensorial, en el caso de los niños con TEA, lo que va a pasar es, el espectro autista se caracterizó por una hiposensibilidad vestibular y un bajo nivel de atención. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros estamos observando es que en la parte del sistema vestibular está localizado en la parte del oído interno, va a hacer que el niño no pueda controlar, digamos, la parte del equilibrio. Y en este caso, lo que va a hacer es generar más bien una información mucho más difícil, dificultosa, extraña. ¿Por qué? Porque el niño no va a poder tener una postura y un equilibrio adecuado. Y por eso es que esta hiposensibilidad hace que busque mucha mayor información en ello. Y el sistema propioceptivo, en algunas de las dificultades frecuentemente observadas en niños con trastornos del espectro autista, están relacionadas en base a procesar sensaciones propioceptivas. Estamos hablando de músculos, tendones, articulaciones. Niños que necesitan que los abracen fuerte y en otros casos que no quieren que los toquen. Niños que están tocando de todo, abrazan, se tiran, se lanzan al suelo, y en otros no quieren ni siquiera que le toquen la mano, la cabeza, no les gusta. Estamos hablando de la parte propioceptiva. Esas son algunas de las situaciones en las cuales vamos a evidenciar este tipo de conductas.
Y aquí vamos a ir respondiendo. Hasta aquí vamos a llegar. Dice, acá me quedé. Ya. En controles que realizan a los niños con TDAH cada 2 meses, ¿para qué es? Eso dependiendo de la edad. En el caso de niños mayores de 7 años o 6 años, o niños pequeñitos de 3 o 4 años que tienen niveles de trastornos de neurodesarrollo bastante evidenciados, ahí, por ejemplo, ya hay un diagnóstico. Yo tenía información hace 3 años de que el diagnóstico se hacía a los 6, 7 años por diversas causas, porque menores de 5 o 6 puede deberse a una falta de estimulación, puede deberse a la inexperiencia y por eso es que pueden dar este tipo de respuesta. Pero cuando ya hay casos bastante evidentes con niveles de moderado, severo, profundo, en el caso del TEA, nivel 2, nivel 3, ya se puede dar un diagnóstico a los 3 años, 4 años, porque son evidentes los signos y la sintomatología. Entonces, dependiendo de la edad, Eli, pueden hacer acá, dice, ¿no? Cada 2 meses, ¿para qué es? Realizan controles, dependiendo de cómo esté yendo el proceso de terapia. Me imagino que es para él, para ver cómo es que está respondiendo. Tal vez porque está complicado, podría ser también el caso. Entonces, es por ello que van para que le hagan los controles. Y Blanca dice, yo tengo una sobrina de 3 añitos que aún no habla, solo te habla 4 palabras a su edad y no presta atención también. 3 años ya debería tener un mayor vocabulario. Si dice 4 palabras y si le han descartado que no tiene problemas auditivos, no presta atención, yo me imagino que estás hablando de que no mira, no focaliza, no te mira a la cara, ¿no? Esas cosas, por ejemplo, yo te recomendaría que primero vaya a un psicólogo para que la vea, para que lo observe, ¿no? Y el psicólogo o la psicóloga lo va a derivar o te va a recomendar que vaya a un especialista. Puede ser un neurólogo, puede ser un psiquiatra, ¿no? No es que el niño tenga algún tipo de problema mental en sí, digamos, para el psiquiatra, pero es que a veces no se abastece, como les digo, a los neurólogos y los derivan para allá. ¿Por qué? Porque ellos van a evidenciar a través también de una historia clínica, ¿no? Van a hacer todo la historia clínica del niño, de la niña, van a preguntar de qué manera nació, cuándo creció, su lenguaje, cuándo se paró, etc. El proceso de los hitos de desarrollo están muy ligados también a ese proceso de cómo es que la parte cognitiva responde. ¿A qué edad se paró? ¿A qué edad caminó? ¿Corrió? ¿Qué sé yo? Etcétera. Eso también está, digamos, ligado ahí. Entonces, todo eso lo van a hacer y de acuerdo a ello podrían dar un diagnóstico, también podrían estar recomendando terapias, ¿no? Para que esto pase. Terapia de lenguaje seguramente le van a enviar de todas maneras. Blanca dice, pero le gusta gritar mucho, no su grito, pero le gusta gritar mucho, no, su grito es para ella como un juego. Ya, ahí puede ser que tenga alguna disfunción, digamos, auditiva. En este caso, hipoauditiva o hiporreactiva. ¿Por qué? Porque quiere más información, le agrada, le gusta. Ahora, hay que ver en qué momento grita. Algunos, aunque ustedes no lo crean, no les gusta el sonido, no les gusta. Hay un sonido que les fastidia y pum, se tapan los sonidos. Pero a la vez que se tapa, comienzan a gritar. Ah, entonces, si no le gusta el sonido o no le gustan los ruidos altos, ¿por qué grita? ¿Qué pasa? El niño o la niña lo que hace es reemplazar ese sonido desagradable, porque a veces son los tonos los que no le gustan, y lo reemplaza por su voz. Prefiero mi voz a escuchar eso. Entonces tapo y grito. O si no, no me tapo, pero grito, porque mi grito quiero ganarle a eso que no me está gustando escuchar. Y obviamente lo hace como un juego. Entonces también podríamos ver eso, en qué momento lo hace y si lo hace, como dices tú, está jugando. Y si lo hace porque está jugando es porque puede ser hiposensible, le gusta más información auditiva, ¿no? Podría ser eso uno de sus casos.
Lourdes dice, mi niño le diagnosticaron TEA y que tiene 3 años y no habla, pero él obedece órdenes y sí entiende lo que uno le dice. Excelente, Lourdes. Lo que pasa es que en el caso de TEA está muy relacionado con la parte de la comunicación y la socialización. Ahí, en esos dos puntos, son, digamos, las dificultades importantes que presentan los niños con TEA. Hay niños con TEA nivel 1, digamos que están en el rango de entre que o podrían ser o no. Están dentro de un neurotípico y un niño autista, nivel 1 de alto funcionamiento. ¿Por qué? Porque estos niños hablan muy bien, tienen mucha socialización, etcétera, excelente. Pero ¿qué pasa cuando tienen alguna dificultad ante la frustración, por ejemplo? La tolerancia, la intolerancia y la frustración se da más o menos hasta los 7 años. Es un proceso que el niño va a ir madurando y que va dejando, va entendiendo. 8, 9, 10 años, y el niño debería entender, ¿no? No, hijo, hay que darle eso, hay que ayudar al niño, entiende, ¿no? Es un poco más empático, etcétera. Pero en el caso de los niños autistas no entienden, no van a entender, es un poco más complicado. No socializan con todos, le cuesta mucho. Puede socializar con su familia, con su entorno, con uno que otro amigo, pero o sea, llegamos a un centro de diversiones y es muy complejo que él o ella se desarrollen o se relacionen con él. Más aún comunicarse, le es complejo. Independientemente de la parte cognitiva que me dices, ¿no? Obedece órdenes y entiende, y eso está muy bien, perfecto, porque no agarra la parte cognitiva, no la altera, no está subyugado, digamos, a eso. Porque en algunos otros, como el nivel 3 por ejemplo, nivel 3 del TEA, sí está, digamos, intervenido o sí afecta la parte cognitiva. En cambio, en el nivel 1 a veces no es así. Entonces, si te entiende, si comprende, pero para que ya haya un diagnóstico, en el caso, por ejemplo, el niño de 3 añitos, debe haber visto, digamos, mucho más conductas, ¿no? Para que puedan decir, no, si tiene TEA, aparte de la parte social y comunicativa, ¿no? Enfocar mirada, el uso de juguetes con metas exclusivas, cómo es que lo utiliza, eh, también de conductas ritualizadas, repeticiones, estereotipias, etcétera. Todo eso van a tener que considerar para decir, así hay TEA. Si no, estamos hablando de cualquier otro tipo de diagnóstico, pero no ese. Y también hay, en la especialización, por ejemplo, vamos a ver, que sí hay tipos de diagnósticos no especificados. ¿Por qué? Porque no cumplen con todos los requisitos. Y es que no se puede dar un diagnóstico si no cumplen todos los requisitos. Y ahí aparece, ¿no? TDAH no especificado, ¿no? Trastorno intelectual con, qué sé yo, otro tipo de sintomatologías o falta. O dicen, de acá a 2 años se lo van a hacer porque no ha cumplido todos los requerimientos como para que digan, ah, sí, es esto. Por eso es importante el diagnóstico de este caso de UME. Muy bien. Ay, Julia, discúlpame. Hemos terminado que dice, mi hijo tiene 12 años y tiene TDAH-T. Él puede saber la solución al problema matemático, pero no desarrolla el proceso. Lo han evaluado y tiene un 6 promedio, pero tiene problemas de aprendizaje y también de socialización. Vamos a terminar con Julio. Es un jovencito, es un adolescente, tiene comorbilidad, TDAH y TEA. Muy bien. Puede saber la solución de un problema matemático, pero no desarrolla el procedimiento. Lo hace en su cabeza, vale decir, tiene la parte espacial bastante desarrollada, pero no lo puede hacer, digamos, escrita. Tiene un CI promedio, un coeficiente intelectual promedio, está bien, para tener esas dos comorbilidades, ¿no? Es un niño con TDAH
¿no? Normalmente ellos tienen muchas capacidades atencionales, pero no pueden concentrarse. Es por eso que no puede hacer el procedimiento. Es un niño inteligente, Eso tiene fue la un lengua. medio igual para tener esos dos tipos de comorbilidades, pero tiene problemas porque Una cosa que quiero dejar en casa, pero si no lo pongo aquí. en una situación Mira, de que que estamos si es que no está medicado, no han tenido estas dificultades, pues estos niveles hormonales para poder llegar a una concentración le juega una mala pasada. No sé si lo han medicado, pero en este caso, necesitamos que su sistema nervioso tenga cierto grado de modulación, cierto grado de equilibrio para que él pueda llegar a lograr comprender, atender, ¿no? Y si hay algunas dificultades en el caso, por ejemplo, en 4 años, ¿no? Tenía socialización, socializaba con sus amigos, pero ya a los 12 años, el tipo de socialización es distinto. Los niños de inicial, no sé, hasta ahora yo no he visto un tipo de bullying, que le llaman bullying, en inicial. En el nivel inicial no hay, hasta donde yo he visto. ¿Por qué? Porque los niños tienen otro punto de vista de sus compañeros. A ellos, la gran mayoría son iguales y se nota plásticamente. Los padres también, ¿no? O sea, dentro de ese entorno, a veces es algo natural para ellos. Nadie diferencia nada entre ellos. Y más si los padres también tienen esa cultura y los docentes también, ¿no? El docente no está diciendo, mire ese flaquito, esa bajita, no está diciendo eso. Y los padres tampoco. Se les llama por su nombre y en su casa también. Y el niño, ¿quién es ella? Gia, ¿quién es ella? Ellos son. Nadie más. Nadie dice que es grande. Comienzan a diferenciar cuando son, eres más grande, eres más pequeño, pero nada más. No es su característica. Ella es Gia y él es Antoine. Nada más. Pero cuando van creciendo, esto ya se va, digamos, ampliando un poco más. Tiene más cultura, socialización. Entonces, el tipo de socialización que pueda tener ahora es más, tiene muchas más características, tiene más cosas, más factores que pueden intervenir y por eso es que tal vez puede hacer que sea un poco más complicado la socialización a esta edad, justamente en la adolescencia, cuando él tenía 4 años, porque considera muchos más factores que cuando él era más pequeño. Así es, Julia, espero poder haber respondido en algo tu pregunta. También discúlpeme, muchísimas gracias. Mañana continuamos, por favor, con las preguntas. Mañana ya es nuestra última clase y los invito nuevamente a esta especialización. Interesante, yo sé que les va a ayudar. Cuídense bastante. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches, estimados estudiantes. Gracias por, en este caso, presentarse a la clase el día de hoy. Todos los estudiantes que en este caso todavía no se matriculan al diplomado y quieren tramitar su certificado, le voy a dejar en el grupo mi número para que se puedan de manera interna y de esa manera poder ayudarle a cada uno de ustedes, ¿sí? Mañana Ok. nos vemos en Muchas gracias, hasta luego.